A esta enseñanza le vamos a llamar el escrute de vuelta, porque seguramente ya me habrán escuchado muchas veces hablar del escrute así, sencillamente, simplemente. Es lo que primero inspiró el Señor, el escrute de ida, podríamos decirlo así, el que ya saben la mayoría de ustedes, es cuando una palabra del Señor basta para sanarnos, basta para iluminar nuestra vida, nuestra historia, y lo hacemos en un grupo de oración, con discernimiento comunitario, en base a las preguntas. Entonces a ese escrute le llamamos el escrute de ida, y a este el escrute de vuelta porque es la vida hecha palabra de Dios. Es decir, en primer lugar, tengo que decirles que se puede hacer en un momento de oración, tanto si está el Santísimo expuesto o no, pero siempre lo hacemos con el rosario. O sea, esta es una forma de orar con el rosario y el escrute. El escrute de vuelta entonces es como ponerle una palabra a lo que te está sucediendo, a lo que te está pasando ahí con ese grupo de oración reunido, con el rosario y con el Santísimo, si se puede, y si no solamente con el rosario, y vamos poniendo comunitariamente cuál es la palabra que nos reúne, cuál es el acontecimiento que nos reúne, eso que le está pasando a cada uno de los hermanos. Se puede hacer como una lluvia de pequeñas palabras que sinteticen eso que nos convoca a hacer este rosario, este momento de oración. Esto es muy útil para los grupos que hacen normalmente el Santo Rosario, para que incorporen la palabra de Dios a la contemplación del misterio. Y ahora que he dicho contemplación del misterio, hay un detalle. En esta manera de hacer el rosario con el escrute, no enunciamos los misterios como normalmente lo hacemos, sino como que los hermanos están invitados a ir como pintando el misterio en un óleo blanco vacío, en una tela blanca vacía, y cada uno es como que va poniéndole algo a ese misterio en oración espontánea con la palabra que les está sucediendo, con la vida misma, ¿no? Vamos a suponer que estamos con los misterios de gozo y el primer misterio, todos lo sabemos, es el anuncio del ángel a María Santísima, ¿no? Entonces, en ese cuadro imaginario, ese lienzo blanco, los hermanos como que empiezan a dar pinceladas para que entremos en la contemplación de ese misterio. Lleva unos cuantos minutos de oración espontánea donde cada hermano va haciendo sus pinceladas, así le llamo yo. Las pinceladas son como las oraciones espontáneas que van como trazando los trazos justamente de ese cuadro imaginario al que vamos a contemplar. Entonces, ante el primer misterio de gozo, que no se dice, un hermano espontáneamente podría decir, Señor, aquí estamos reunidos en este momento de oración, queremos recibir tu palabra. Y otro hermano puede decir, sí Señor, mándanos tu palabra, mándanos un mensajero, mándanos un ángel, dice otro, para que podamos escuchar tu voluntad en nuestra vida. En fin, entonces como que van pintando la escena donde el ángel del Señor se le aparece a María y le da su mensaje. Entonces, la palabra ángel, la palabra mensaje, la palabra oración, porque estamos en oración como María, para escuchar la voluntad de Dios, todas esas son palabras de lo que llamo el escrute de vuelta, porque son el acontecimiento que nos reúne, es el misterio que celebramos, es el misterio que vamos a contemplar y lo vamos amasando ese misterio comunitariamente con las palabras de nuestra vida, de nuestro acontecimiento, de eso que te está pasando, mezclado con los misterios del rosario que estamos por rezar. Es muy bonito cuando el cuadro se va logrando, se va haciendo, hace falta imaginación para que entremos en contemplación de ese misterio y eso lleva unos cuantos minutos, no hay por qué apurarse, se va como pintando la escena que se va a contemplar. Después de que eso sucede, alguno que está presente
dice o dirige el Padre Nuestro con las 10 Ave María. Y es muy significativo, muy llamativo cómo estas Ave María van pasando por nuestras bocas, por nuestro corazón, y nosotros estamos como imbuidos de ese cuadro que tenemos al frente, de la contemplación de esas oraciones espontáneas que acaban de hacer cada uno de los hermanos. Esto es muy importante, o sea, porque el rosario, siendo una oración vocal, también es una oración contemplativa. No siempre tenemos la facilidad de contemplar el misterio que allí ocurre en cada misterio. Y déjenme decirle otra cosa, que hacerlo de esta manera, el rosario con escrute de la palabra, también resulta como un mensaje de vida a nosotros para meternos en el misterio de lo que Dios quiere revelarnos. O sea, nosotros podemos ser mistagogos en la contemplación de tal manera que vamos como descubriendo lo que Dios nos quiere revelar, mostrar, correr el velo para que nosotros podamos acceder al misterio. Es impresionante cómo los hermanos cuando van ejercitando esta manera de oración pueden ser instrumentos de Dios para la revelación de lo que Dios nos quiere comunicar, lo que nos quiere mostrar. Entonces, esta manera de rezar el rosario con el escrute de la palabra, escrute de vuelta que le llamo, es permitir que el acontecimiento de vida que te está pasando y que le está pasando al grupo se transforme en una palabra que, unida al misterio que corresponde del rosario, se va trazando como en un cuadro para ser contemplado durante las Ave Marías. Después las Ave Marías pasan rapidísimo, que es justamente lo que mucha gente dice que le aburre del rosario, la repetición de las Ave María. Entonces, esta manera es una manera muy creativa para que el rosario sea verdaderamente de contemplación de un misterio, que nos abra a la realidad de lo que Dios nos quiere decir. Y hecho comunitariamente es fascinante, es fantástico. Yo he tenido oportunidad de hacerlo, por ejemplo, en una jornada de espiritualidad durante toda una mañana, con el Santísimo expuesto, con el rosario, la oración espontánea de los hermanos, con ministerio de música, y entre rosario y rosario, por ejemplo, el ministerio de música puede hacer la canción que tenga que ver con la oración espontánea de ese escrute de vuelta que los hermanos han hecho, han pintado para la contemplación de tal misterio. Y entonces ahí el Señor actúa, el Señor obra. Si el grupo es carismático, ahí mismo puede haber sanación, puede haber liberación. O sea, sirve incluso para una jornada, para hacerlo tranquilamente, reposadamente y dejar que el Señor actúe. Es una manera muy linda, muy viva, muy dinámica, muy participativa de rezar el rosario de manera contemplativa. Y bueno, esto de escrute de vuelta me salió así el nombre porque el escrute que hacíamos hasta ahora, bueno, queda con el nombre de escrute de ida. Bueno, el Señor siempre hace nuevas todas las cosas y los invito a que lo pongan en práctica en los grupos de oración, incluso en esos que solamente hasta ahora rezaban el rosario. Incorporen la palabra de Dios con el rosario y van a ver que van a estar haciendo esto que María nos dice. Hagan todo lo que Él les diga. Ave María Purísima, sin pecado concebida.